Estamos ahora con Claudio Lozano, que es ex director del Banco Nación y uno de los principales referentes en este tema justamente sobre el salario básico universal. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿es posible implementar un salario básico universal en nuestro país, en este contexto? Sí, es absolutamente factible, no solo que factible, es absolutamente imprescindible. Hay que ver de qué se habla exactamente, ¿no? Porque, digamos, hay distintas maneras de plantearlo, Sí. pero nosotros venimos sosteniendo que en una economía o en una sociedad que tiene hoy aproximadamente la mitad de su población laboral en situación de informalidad o desempleo, Sí. por lo tanto, con una absoluta incertidumbre respecto al ingreso laboral del cual puede vivir, es Sí. absolutamente imprescindible pensar que la redistribución del ingreso no se da solo por vía del salario. Ujú. El salario involucra apenas a la mitad de la población laboral, el Sí. resto está fuera. Consecuentemente, ahí aparece la necesidad del salario básico, del ingreso básico universal. Ujú. Nosotros creemos que es absolutamente factible pensar en un ingreso equivalente a la línea de indigencia del adulto mayor que calcula el INDEC Sí. mensualmente, que está hoy en el orden de los 18.000 a 20.000 pesos, Ujú. para garantizarle ese piso alimentario Ujú. al conjunto de la población en situación de informalidad y desempleo. Sí. Eso junto con la asignación universal tendría la característica de una renta básica universal que permitiría que todos los hogares en la Argentina estén por encima de la línea de indigencia. Sí. Y es una cuestión que casi desde el punto de vista civilizatorio, desde el punto de vista más elemental del tipo de ordenamiento que la sociedad tiene que tener, no tiene prácticamente ninguna discusión. Ujú. Ahora, ¿esto se puede hacer? Sí. ¿Cuál es la inversión necesaria para esto? Apenas un punto del producto en términos de recursos públicos. Sí. Consecuentemente, hay mecanismos tributarios o de reasignación del gasto que permitirían hacerlo. Ujú. Y en todo caso, la discusión tiene que ver con la voluntad política de llevarlo adelante. Acá Sí. es absolutamente, digamos, imposible suponer que podemos resolver el problema de la informalidad y el desempleo de manera inmediata. Si uno mira No, lo que... es que además es un combo que una cosa arrastra a la otra y otra de las consecuencias de la informalidad es que después, cuando llegan a la edad de jubilarse, no tienen aportes y como no tienen aportes no pueden Esto replantea jubilarse. todo el sistema de políticas públicas en materia social. El sistema previsional en ese sentido está, digamos, desfinanciado. Ujú. Porque el mecanismo tradicional, que era las contribuciones patronales y los aportes de los trabajadores, eso resuelve en parte el problema de aquellos que están dentro del circuito formal. Sí, del Aquellos circuito que no lo formal, el están resto. tienen que ser financiados de otro modo y por lo tanto, bueno, esto Ujú. genera, hay toda una discusión pendiente sobre cómo reorganizar el sistema de políticas públicas en materia social. Lo que sí es cierto es que uno podría plantear el ingreso básico universal, y digo ingreso y no salario, porque el Ujú. salario supone la contraprestación en el marco de un trabajo. El Sí. ingreso básico universal es un ingreso incondicional. Vos se lo das a la persona y no tiene como contrapartida un trabajo. Sí está reconociendo trabajos que se hacen y que no tienen valor para el mercado. Ejemplo, todo lo que es la tarea comunitaria de sostenimiento de una barriada popular, con merenderos, con comedores, con centros de salud, con lo que fuere. Hay mucha gente que trabaja allí y que no Sí. tiene ningún pago. Ujú. Consecuentemente, no es que no se esté pagando trabajo, también se paga trabajo, pero digo, es un ingreso que es incondicional. Esto se puede hacer. Sí. Ahora, hay un Bueno, es la problema misma en la discusión Argentina, que con las tareas de cuidado, las ¿no? Que en tareas de definitiva cuidado, exactamente. muchas veces no tienen una No, por contraprestación. eso, la gran mayoría no las tiene, por eso digo, es un ingreso incondicional, pero que está reconociendo a su vez la existencia de un montón de tareas que son centrales para la vida en comunidad y que no tienen hoy un reconocimiento por parte del mercado. Ahora, Ujú. uno puede plantear esto. Ahora, al mismo tiempo, Argentina está hoy en una situación en donde tenemos una tasa de inflación del 100% anual. Sí. En ese contexto, no hay mecanismo de ingreso que valga. O Ujú. sea,
Acá nadie puede mejorar su poder adquisitivo con una tasa de inflación de esta naturaleza. Ni siquiera Seguro que los sí. sindicatos que tienen la capacidad de negociar paritarias del 100% anual. Hablando del tema de la inflación, ¿cómo ves la gestión de Massa bueno, y esta propuesta que presentó para tratar de controlarla? Bueno, la propuesta no tiene mucha diferencia a las que ya se han intentado. O sea, la idea Mm, de precios justos es la idea de una canasta, que en este caso llegaría a 2.000 productos y que tendría que actuar como ancla para que la inflación de alguna manera no se desfase demasiado de la evolución de esa canasta. sí, La verdad que las experiencias que hemos tenido en ese sentido no han sido buenas, ya no es la primer canasta que tenemos. De hecho, ujú, el otro secretario de Comercio, Feletti, se fue con 3.000 productos sí. controlados y la canasta de Feletti no le hizo ni cosquillas al índice promedio de inflación y tuvo una duración absolutamente limitada y transitoria. Bueno, una de las cosas que también te pasan es que vos acordás por un producto que es, no sé, la galletita que pesa 300 gramos y esa la sacan de circulación y te venden la que Hay pesa 270 gramos. hay Entonces, múltiples triquiñuelas empresariales para eludir ese tipo de cuestiones. Pero más allá de esto, yo creo que cuando vos tenés una situación inflacionaria como la que tiene la Argentina, mecanismos de esta naturaleza no tienen ningún efecto. Me parece que se necesita una estrategia antiinflacionaria potente, global, que supone una estrategia integral sobre el conjunto de los precios y que sí. no puede desconocer la necesidad de un congelamiento. Un congelamiento que tiene que estar articulado con una recomposición de ingresos, pero un congelamiento que no puede ser menor a 6 o 8 meses, Sí. en donde vos tenés que alinear tipo de cambio, tarifas, tasas de interés y salarios, tenés que recomponer aquellas variables que están más atrasadas, consecuentemente la salarial y la de ingresos, porque de lo contrario, con la tasa que tenemos, vuelvo al punto que te decía, Sí. nadie puede recomponer el poder adquisitivo, consecuentemente el mercado interno se te va achicando, cuando el mercado interno se te achica se desaceleran las ventas y lo que Sí. está pasando es que la economía se va estancando. O sea, nosotros vamos como un embudo a un cuadro recesivo. Sí. Y en la práctica lo que sería un problema es que estemos pensando en que la recesión va a servir para desacelerar la evolución de los precios. Es decir, resolver el problema inflacionario enfriando la actividad económica. Hasta Sí. acá hemos venido con el problema de una Bueno, actividad. eso es algo que ya no dio No, resultado, por lo eso. han intentado. Hemos venido con actividad económica en alza, Ujú, pero con una distribución del ingreso crecientemente desigual. sí. Eso ha producido el hecho que por más que vos tenés actividad económica, la pobreza no cede. Si uno Ujú. toma el último. Sí, llevamos 7 años en que el ingreso formal viene perdiendo Sí, contra pero la el inflación. problema, digamos, veníamos con caída de la actividad, pero desde el 2020 para acá, la actividad económica se recuperó. Ujú, 2021 vos tuviste 10% de crecimiento del producto. Ahora, cuando mirás el panel de las empresas que cotizan en bolsa, sí, las ganancias de las empresas que cotizan en bolsa, ganancias netas, crecieron sí, son siderales. 368%. En un Ujú, contexto de crecimiento de 10% del producto y de 50% de inflación, crecieron 368%. O sea, ujú, la distribución del ingreso se amplió la desigualdad y sí. consecuentemente el impacto sobre la mayoría de la población fue prácticamente insignificante. Por eso es que Cristina insiste a veces con esta cosa de, bueno, hay que agarrar, sentarlos a los empresarios y decirles, muchachos, Sí, sí, tienen que ganar menos. sí, sí, tienen que ganar en función de la ampliación del mercado y no sobre la base de fijar precios Ujú, que en todo caso van dejando afuera del mercado un montón de gente. Tienen que ganar por masa, por sí, volumen de comercialización y no por margen de ganancia, que es lo que efectivamente están haciendo. Entonces digo, acá se necesita un plan integral sí, y que no tiene tanto que ver con lo que fue la experiencia del Austral o la convertibilidad, hay que pensar más en la experiencia de Helvar. sí. La experiencia de Helvar es una experiencia de congelamiento con recomposición de salarios, con recomposición de asignaciones familiares, con recomposición de jubilaciones. ¿Y vos ves que eso puede ser viable acá en Argentina? Viable es, el tema es que haya voluntad política de hacerlo. Digo, hasta acá, como viene la película, Sí. estamos en una estrategia que tiene un componente bastante ortodoxo. O sea, Ujú, si las cosas siguen tal cual está, con un proceso de ajuste fiscal como el que lleva adelante el gobierno sí, y con un proceso de desaceleración de la actividad económica que ya se empieza a manifestar de manera muy clara, sí. vamos a una estrategia en donde lo que actúa para desalentar la evolución de los precios o para desacelerarlos es el Ujú, enfriamiento de la actividad. Y ahí pasamos
teníamos un problema que era mala distribución del ingreso en el contexto de crecimiento de la crecimiento, actividad. sí. Ahora pasamos a tener mala distribución del ingreso, pero con caída de la actividad. O sea, teníamos dos problemas y no uno. Creo que eso en una Argentina que tiene casi 18 millones de pobres y 4 millones y medio de hambrientos, la verdad que sería un problema pensar que eso puede solucionar algo. Pensemos un poquito en el futuro, sobre todo en el futuro próximo. ¿Cómo ves la candidatura de Cristina para el 2023? Mirá, Cristina tiene un Digo, papel... no vamos a entrar en la discusión judicial porque No. aun cuando la condenaran, Sí. no va a quedar firme. O sea, que puede ser candidata no está A en mí discusión. me parece que ella tiene un lugar ganado como líder de la experiencia popular en la Argentina y creo que nadie discutiría su candidatura. El único tema es que tengo la sensación de que ella no quiere ser candidata. Esa es, me parece, lo que surge de la experiencia política de los últimos tiempos y de lo que se ha escuchado incluso de parte de ella. Sí. Así que me parece que todos deberíamos pensar qué hacemos más allá de si Cristina es o no es candidata. Si es candidata, bienvenido sea, pero me parece que acá hace falta una reflexión en profundidad respecto a lo que está por detrás del fracaso del Frente de Todos en términos de estrategia política. Sí. Tuvimos un amplio frente electoral que nunca tuvo una unidad política que le permitiera sintetizar una estrategia de cambio en la Argentina. Acá me parece que hay que poner en marcha una estrategia política más seria, más profunda, para poder gobernar de otra manera. A nivel personal, ¿cuál es tu plan para el 2023? Yo presido una fuerza que es Unidad Popular y nosotros estamos dispuestos a acompañar una experiencia política que plantea un proyecto distinto al que hoy está gobernando. O sea, nosotros creemos que lamentablemente la gestión que ha hecho hasta acá el Frente de Todos, más allá de los múltiples inconvenientes que tuvo tanto por la herencia anterior como por la pandemia, acá hay una orientación que ha terminado siendo, que hoy básicamente le está faltando el retorno al pasado. O sea, digamos, creo que si no se toman algunas definiciones que mejoren la distribución del ingreso, la discusión política del 2023 va a ser muy complicada. Así que nosotros pretendemos construir con otros. Y creo que además esto es mayoritario dentro de las fuerzas que integramos el Frente de Todos, construir un polo de acumulación política que pueda plantearse un gobierno que ponga en el centro las transformaciones que la Argentina necesita y que tienen una clave central. Hace 50 años, desde la dictadura para acá, que en la Argentina lo que hay es un despliegue cada vez más profundo de una estrategia de desigualdad. La pobreza en la Argentina creció desde el 74 para acá un 1000%. 1000%. Es decir, hay una sociedad pauperizada sobre la cual hay que intervenir con mecanismos de distribución que supongan poner la clave de la igualdad como orientación de las políticas que se llevan adelante. Y para esto hay que retomar control sobre el proceso económico y hay dos claves centrales. Una es el comercio exterior y otro es el sistema financiero. Sí, y para eso hay que estatizar los puertos. Si Tenemos Cristina una no... oportunidad porque las concesiones se están venciendo. Todo lo que se hizo en los 90 se está venciendo. Es el momento de rediscutir y transformar el Estado para que vuelva a servir en la orientación que necesitamos. Si Cristina no llegara a ser candidata, yo te escucho y está claro que ni Alberto ni Massa te representarían. Para nada. ¿Quién o quiénes serían para vos candidatos potables? Bueno, para eso están las PASO, hay muchas alternativas. ¿Se terminó la discusión de eliminar las PASO? ¿Se terminó la discusión de eliminar las PASO? Sí, creo que eso ya pasó ya no digo, no hay ni tiempo para hacerlo, pero digo, nosotros siempre hemos estado en desacuerdo. Creo que claramente las PASO tienen que existir, es un mecanismo de democratización y no... Sí, mejor encuesta que esa no hay. Por eso, así que me parece que... Aparte, creo que la tontería de querer eliminarlas tiene que ver con no anticipar una derrota. Esa es la única razón por la que la quieren eliminar, pero la verdad es que para que no haya derrota lo que hay que cambiar es la política, no eliminar las PASO. Y la verdad que acá quienes han venido conduciendo el frente han fracasado. Consecuentemente, la lógica es democratizar. Sí. Y habrá que renovar las candidaturas y los candidatos. Todos podemos ser candidatos. Bien, bien. Queda clarísimo entonces. Exacto. Bien. Y ¿cómo, vos justamente estabas hablando de no adelantar una derrota, ¿cómo se hace para, tras
esta gestión proponer algo diferente y que te crean, ¿no? Porque hay un momento donde la gente siente como que a los políticos no... Creo que lo central es tomar distancia. Nosotros, por lo menos como fuerza que integramos el Frente, desde hace rato hemos marcado distancia con la gestión del gobierno. No nos sentimos representados por ella y construimos en otra dirección. Cuestionamos lo que hace, planteamos alternativas y demás, pero me parece que a la situación actual le queda una sola bala, que es la puesta en marcha de un plan antiinflacionario en serio. Si no hay un plan antiinflacionario en serio, la verdad que la discusión va a ser muy difícil. Por todo, o sea, el gobierno llegaría muy mal, porque llegaríamos, si querés, con algún nivel. Habrá que ver qué pesa más. Si los normales remesiones cambiarias que alteran el sistema de precios o el enfriamiento de la actividad. Pero en cualquier caso vas a llegar con una economía estancada. Por lo tanto, o hay un plan antiinflacionario y eso le devuelve competitividad a la gestión, o claramente va a haber que plantear una propuesta totalmente distinta del gobierno que tenemos hoy. Claudio, muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos por llamarme.